Muy bien, gracias a Dios y a disposición de lo que ustedes dispongan. Échenos luz, por favor, doctor, respecto al caso que envuelve a Lilian Zapata y a Uber, por favor. ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo va a Bueno, terminar, si se puede saber, por sobre todas las cosas? ¿Verdad? sí, esa es la gran Es pregunta. la gran pregunta. Bueno, ayer tuvimos la audiencia preliminar, Sí. en la cual la Fiscalía presentó y insistió en su acusación. Nosotros con nuestro sobreseimiento libre, además nosotros hemos pedido la nulidad absoluta del proceso por violación del derecho a la defensa, por violación del debido proceso y por violación de la garantía judicial efectiva. Y además un incidente de nulidad sobre un allanamiento que se había hecho en la celda de la señora Liliana Zapata cuando ella estaba en la comisaría, o sea, estaba en el departamento judicial femenino. Ajá. ¿Y por qué se pidió la nulidad de eso? Porque el pedido de la fiscalía fue allanar una celda de la comisaría número 17. La jueza saca una resolución y ordena el allanamiento de la celda, de una celda de la comisaría 17. El mandamiento el mandamiento de allanamiento sale para la celda de la comisaría 17. Allanan la celda de la señora Zapata, pero la señora Zapata no estaba recluida en la comisaría 17, una comisaría que ya prácticamente no existe en este momento. Ella estaba recluida en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional. Entonces, esa orden de allanamiento no era posible diligenciarlo ahí. Tendrían que volver a pedir y determinar exactamente dónde tiene que ser. Yo no puedo pedir el allanamiento de la casa de Pedro, me dan el mandamiento de allanamiento y me voy y allano la casa de Juan. Eso es imposible, es nulo. Bueno, y esas fueron las cuestiones. Pero anoche, ya muy entrada la noche, la jueza Blanca Báez, jueza de garantías número 2 de Cacupé, el departamento de Cordillera, resolvió elevar la causa al estado de juicio oral y público. Y bueno, y en eso estamos. Los siguientes pasos ahora son, primero, ya tienen que remitir el expediente con sus 25 tomos, tiene que remitir al departamento de sorteo de causas, se llama. En ese departamento de sorteo de causas se sortea cuál va a ser el tribunal que va a entender en el juicio oral y público. Y una vez que se sepa cuál es el tribunal, vamos a ver para cuándo nos fija el día de inicio del juicio oral y público, atendiendo a que cada tribunal tiene un calendario bastante, digamos así, ocupado, y vamos a ver cuándo tienen un espacio para realizar este juicio que va a llevar varios días, no va a ser de 1 o de 2 días. Claro. ¿El sorteo tiene un plazo establecido para que se realice? Es dentro de los 20 días, entre 10 y 20 días. Entre 10 y 20 días. Ajá. Sí. Volvamos un ratito, doctor, a lo del allanamiento. ¿Y se Sí. fue dado como válido el allanamiento? ¿Qué encontraron allí en una Sí. celda donde no estaba la buscada, la persona indiciada? Claro, ellos fueron a al departamento judicial femenino, entraron en la celda de la señora pero la señora Zapata, Zapata. y levantaron elementos como tapabocas, peines, cepillos de dientes, etcétera, etcétera. Pero ese allanamiento es nulo, porque eso deberían haberlo hecho en otra comisaría, pero como esa comisaría no existe ya, lo que ellos tuvieron que haber es pedido de nuevo un allanamiento a esa celda, determinando de que se trata del departamento judicial femenino, cosa que no lo hicieron. Hola. Sí, Sí. me causa nomás risa. Allanar un lugar en donde se supone que buscaban elementos que vinculen a la mujer con el hecho investigado, ¿no? Sí, Llevaban a un así lugar que no mismo. correspondía. Claro, la orden de allanamiento sale para cualquier cosa. La comisaría 17 hoy día es una sede que usa la policía para las denuncias de torturas, etcétera, etcétera.
y compañía para eso. No hay ahí detenidos, no hay nada y cosas por el estilo. Entonces ese allanamiento es absolutamente nulo. ¿Ustedes tuvieron acceso a la acusación de la fiscalía? Perdón, no lo escuché bien. Sí, tuvieron acceso a la acusación de la fiscalía. Sí, nosotros tuvimos acceso. ¿Y qué es lo que sostiene la fiscalía? ¿Qué es lo que la fiscalía argumenta? Bueno, en primer lugar, al señor Oberhuber no lo acusaron por el delito de violación del deber de cuidado, cosa que nosotros dijimos desde el principio. Este es un delito que es imposible para él cometer porque él no tenía la obligación legal con respecto a la niña desaparecida. Claro. No era el padre biológico, no era el padre adoptivo, no era nada de ella. Pero le sirvió a la fiscalía para sostener siempre la supuesta peligrosidad del señor Oberhuber porque tenía 2 delitos en su contra. Pero resulta que en el momento de acusar, no le acusan por la violación del deber de cuidado, que no podía luego ser, y luego le acusan del delito de abandono. Acontece que el delito de abandono implica lo que implica que es una persona que ha quedado al desamparo, es decir, yo le dejo desamparado a alguien en el medio del bosque, en el medio del desierto, a una criatura la dejo en la calle, etcétera, etcétera. Nada de eso pasó en este expediente. La niña que desapareció estaba en su casa, estaba con su mamá, con la hermana mayor, con los otros obreros dentro de la casa, una vida común, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando que desapareció de frente a la casa en la calle, no, estaba dentro del predio familiar. Entonces, bueno, la fundamentación de ellos es que el señor Oberhuber salía mucho del lugar, entonces le desamparaba a la niña, no se quedaba él en su casa. Y segundo, dice que las niñeras declararon que él le miraba mal a la niña y que no le quería. Entonces, ese también es abandono. Cosa que a mí ya me preguntaron, dice, ¿qué van a hacer en el juicio oral? Y nos vamos a divertir, porque evidentemente esto ya en un juicio oral y público la situación es otra. Es imposible de sustentar. Hasta ayer ellos podían hacer eso en la, vamos a decirlo así, en la oscuridad del proceso, porque la ley procesal penal, artículo 322, decía que el juicio hasta ahí no es público. Hasta ahí es público, pero solamente para las partes, el fiscal, la defensa, la querella en su caso. A partir de ahora, el expediente es público, es decir, el juicio oral y público se puede llevar a cabo con todas las personas que puedan y quieran participar como espectadores y por supuesto con toda la prensa. Ya no va a tener ninguna restricción para poder ingresar a la sala de juicio oral. Doctor, en una parte también se había mencionado de que supuestamente la madre, o sea, una profesora donde concurría, a la escuela donde concurría la niña, había mencionado que había casi un desinterés por parte de la madre en el sentido de que muchas veces le dejaba incluso sin comida o se iba sin bañarse. O sea, había un descuido, según esta profesora, por parte de la madre. Eso es absolutamente mentira. En primer lugar, porque la niña tenía normalmente 2 niñeras, ¿sí? Una que era de la casa y la otra que le llevaba y le traía a la escuela, ¿verdad? La señora Lilian Zapata tenía un negocio en el mercado de abasto que ella atendía, que era un negocio de insumos para peluquería y todas esas cosas. Entonces, ese era el motivo por el cual tenían 2 niñeras. En ningún momento la niña estaba en esas condiciones. Ahora, que la niña todavía usaba pañales y todas esas cosas, y sin comer, eso sí que es imposible, porque Yuyu era una niña que comía constantemente, le gustaba. Yo les puedo pasar las fotos de ella, que no son... ¿Por qué no muestra la fiscalía la foto de supuestamente que la niña estaba en condiciones físicas y psíquicas muy, muy lamentables? Porque eso es lo que tienen que probar para el tema de la violación del deber de cuidado. Y no lo hacen porque no existen, 1. 2, para probar la violación del deber de cuidado, que es justamente la supuesta desnutrición de la niña, problemas físicos y psíquicos, hay que hacerle un examen a la niña en el momento de la denuncia.
Eso no se hizo porque la niña desapareció ni se puede hacer ahora. Es decir, ellos no tienen ningún elemento para decirle que la niña estaba en condiciones físicas o psíquicas irregulares. Y así no estamos yendo al juicio oral. Yo antes del juicio oral puedo decir cualquier cosa, puedo decir que Juan le mató a Pedro a patadas de taquito con el talón y con una mirada malévola. Todo está bien. Ahora, en el juicio oral tengo que probar todo lo que yo dije, toda la acusación la tengo que probar y no tiene que quedar ni un pedacito de duda, tiene que ser absolutamente concreto. Cuando hay alguna duda, esto va a favor del reo. El reo, exactamente. De acuerdo a todo lo que nos está contando, la acusación se basa en dichos, no en evidencias. Así mismo, así mismo. Y es lo que me decían, ¿cómo vamos a hacer en el juicio oral? Y digo, en el juicio oral, en cualquier causa, lo más difícil es probar lo evidente. Porque cuando hay cuestiones muy evidentes, la gente empieza a tratar de confundir al tribunal. Fíjense ustedes, ellos presentan 552 pruebas, ¿sí? 552 pruebas. Entonces, 552 pruebas. Entonces te dice, bueno, esto es espectacular. Pero cuando uno empieza a leer, dice, prueba número, póngale usted 14, autointerlocutorio de la jueza. Esa no es prueba. Prueba número 25, oficio, es decir, una nota enviada a la empresa Tigo. ¿Qué prueba es esa? ¿No es cierto? Es decir, casi todas las acciones judiciales, los pedidos, ellos presentan como prueba. ¿Y esto qué significa? Es lo que yo le enseño a mis alumnos en las primeras épocas cuando empiezan a estudiar Derecho. Cuando ustedes no tengan la seguridad de tener todas las pruebas, cuando el caso es difícil, entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? Presentar la mayor cantidad de documentos posibles para tratar de que en esa cantidad de documentos el tribunal se pierda y se quede con tu versión y no con la versión de los hechos. Es una estrategia muy básica de estudiantes lo que ellos hicieron ahora. Pero está ahí y sabemos cómo enfrentarlo. Así que el juicio oral y público va a estar súper interesante. Va a ser de libro, de academia. ¿Y el proceso a Uber por el tema de la pornografía y compañía, en qué queda? Eso está para julio. Eso tiene una fecha diferente porque la imputación fue en noviembre, es decir, mucho después de la imputación de esto. Entonces corre otro plazo para eso. O sea, y claro, pues es un juicio paralelo aparte. Y sí, tendría que ser un juicio aparte. Sin embargo, se hace todo en un solo juicio. Y ahora comienzan los problemas porque la ley le obliga a ellos a enviar el original de todos los expedientes al juicio oral y público. ¿Y con qué vamos a seguir la otra causa por pornografía infantil si los originales están todos en el tribunal de sentencia? Y eso es un problema grave, también motivo de nulidad. Claro, y yendo a lo de la niña en realidad, que es lo más importante dentro de todo, ¿ustedes tuvieron avances en la colecta o en la recolección de información, de datos respecto al paradero de la niña? ¿A dónde pudo haber sido llevada en todo caso? Bueno, a partir del ofrecimiento de la recompensa que sigue vigente de 350 millones de guaraníes a la persona que dé indicios o pruebas ciertas para llegar a la niña o para saber qué pasó con la niña, en ese número que se ha habilitado hay muchísima información, pero muchísima información, la cual hay que ir, por decirlo así, pasando por un sedazo, porque hay comunicaciones desde personas que dicen que son mediums y dicen, bueno, la niña está en tal parte, está viva, la otra dice está en tal parte pero está muerta, y también así hay otras personas que simplemente agarran y escriben hola, y esa no es un WhatsApp para conversar, es simplemente para recibir información y después nosotros los vamos a investigar y constatar, y hay que ir, hay mucha información, pero no hay nada concreto, ninguna información que diga y que verificada resulte real de que la niña estaba o estuvo en tal parte. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estos datos, por las explicaciones.
Y bueno, aguardar la fijación de la fecha para el juicio oral. El sorteo primero y después la fijación de la fecha. Una vez que pase al departamento de sorteo, que seguramente ya habrá pasado hoy o va a pasar el lunes, a partir de ahí se va a sortear seguramente la próxima semana, en el transcurso de la próxima semana. Ahí ya vamos a saber cuál es el tribunal de sentencia, y ese tribunal de sentencia, de acuerdo a su calendario, fijará dentro de 2 meses, 3 meses, puede ser hasta enero del año que viene, el día del juicio oral. Doctor, que tenga una muy buena tarde. Igualmente, un abrazo para todos. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.